Ongi etorri, bienvenidos a todos a Desayunos Horizontes. Tenemos hoy una película brasileña, Arabia. Están con nosotros los realizadores Afonso Uchoa y Joao Dumas. Bienvenidos. Afonso y Joao. Nos habéis puesto al revés. Está con nosotros también la traductora Lourdes, si es necesario, pero ayer charlando vi que hablabais bastante bien el español, entonces vamos a intentarlo. Esta película Arabia nos llega del Festival de Rotterdam y con 2 premios en Brasilia ya. Con 5 premios en Brasil. 5. Sí. Y entre ellos el del actor. Sí. Sois los dos co-guionistas y directores de la película. Exactamente. Si tengo entendido, Afonso, esta es tu segunda película, después de una que hiciste anteriormente, en la que él era montador. Y es así como os habéis puesto juntos. Sí, sí, perfecto. Nuestra parcería, nuestro diálogo creativo empezó en mi película anterior, La vecindad del tigre, que ya tenía a Aristides como un actor principal también. Y esa película la rodaste en tu lugar de nacimiento, es un lugar que conoces bien ahí. Sí, sí, no es mi lugar de nacimiento, no he nacido en aquel sitio, pero es un lugar que vivo hasta hoy, un lugar muy importante para las cosas que hago, y mi primera película se fue totalmente hecha en esta vecindad, en este barrio, y Arabia también tuve escenas grabadas en esta localidad. Es decir, ¿cómo fue esto de trabajar juntos como co-guionista y director? ¿Compartís las mismas preocupaciones sobre este...? Sí, parte del filme se pasa en la ciudad de Afonso, que es Contagem, y una otra parte en la ciudad que yo he nacido y crecido. Entonces hay como un encuentro entre 2 universos, entre 2 mundos. Ouro Preto, que es una ciudad más colonial, más antigua, y Contagem, que es una ciudad nueva, más industrial. Entonces, nosotros queríamos hacer dialogar estos 2 lugares, espacios brasileños de una cierta manera. Y al mismo tiempo has querido trabajar de nuevo con un actor que es no profesional, que es Aristides de Souza, que estaba ya en la película anterior. Sí, en verdad Arabia viene de la experiencia en La vecindad del tigre, porque mientras el proceso, que fue también un proceso muy largo, que tomó cerca de 4 o 5 años, desde la grabación hasta el montaje también, y mientras ese proceso, junto con João, nosotros nos quedamos sorpresos con cuánto talentoso, con cuánta facilidad tenía Aristides para así poner en escena y para hacer cosas como un actor. La película anterior, El vecindad del tigre, tenía una propuesta más documental. Entonces, para mí fue muy sorprendente que las cosas que cuando yo quería experimentar un poco más de ficción baseada en la realidad y hacer una mezcla de ficción y documental, cuando tenía algo más ficcional, Aristides se ponía muy fácilmente en escena y con muchas ganas de actuar y de hacerse verdaderamente actor. Y nosotros, mientras el montaje, mirando este material, decimos, oh, es increíble, este tipo tiene una facilidad muy grande, tenemos que hacer un guión para él, tenemos que hacer una película para que se pueda ver él actuando en una película verdaderamente ficcional. Y esta historia la escribisteis para él, y hay que decir que no es autobiográfica, pero se alimenta mucho de la propia personalidad de este hombre. Sí, en nuestro proceso, yo creo que el conocimiento de Aristides se quedó nuestro amigo. Entonces era un poco como compartimos un poco de su vida y él un poco de la nuestra. Entonces en este proceso empezamos a construir algo juntos. Aristides sí escribió, nosotros demandamos a él, que está un poco en el argumento del film, lo demandamos que escribiera un caderno con sus memorias y todo, pero en el fin no lo utilizamos como narrativa, sino que
entendemos un poco mejor el tono, la voz, que él mismo contaba sus historias. Entonces, a la mesura que hacíamos el film, él también nos traía cosas y nos contaba cosas que íbamos incorporando en el filme. Entonces, el filme nos llevó 3 años para filmar. Filmamos en 2014, 2015, 2016, siempre cambiando los rumos, intentando de comprender mejor la realidad que estábamos trabajando. Entonces fue como escribimos el filme hasta el final, hasta la montaje, y estábamos ainda escribiendo la historia. Para los que no lo han visto, diré muy brevemente que bueno, empieza en Minas Gerais, en la siderurgia, donde trabaja Cristiano, pero vemos primero a otro personaje que es André, que vive con su tía y un hijo pequeño enfermo, y en un momento dado va a haber un accidente en la fábrica y vamos a ver que, bueno, no se sabe muy bien si se ha muerto o no, pero una escena que vemos. Y la tía manda a André a la casa de este obrero que ha muerto en un accidente laboral, y cuando llega descubre su diario. Hay una idea muy buena de guión ahí, porque a partir de ahí hay un flashback y empieza otra película. Empieza la película de Cristiano. Es decir, yo diría que es un road movie muy poético, un road movie laboral muy poético. Es una película muy política, pero al mismo tiempo con una gran poesía, ¿no? Porque habéis escrito el diario de Cristiano. Sí, sí, y la cosa más difícil fue encontrar tanto la medida correcta para hacerse este ingenio de guión, para hacer una mezcla de esas dos historias. Y las cosas solo fueron aconteciendo mientras nuestro proceso, porque como João dice, grabamos la película en 3 años distintos y todo este tiempo estábamos la reescribiendo. Y esta idea fue naciendo mientras hacíamos la película. Y para nosotros fue una manera muy fuerte de decir algunas cosas que para nosotros era muy importante, como encontrar una manera de no mostrar esta historia como las historias de Cristiano, que son muy comunes, que se pasan muchas veces en las películas brasileñas, no mostrar de una manera distinta, mostrando de una manera inmediata, de una manera como se muestra en las películas brasileñas, como las películas te tuviesen que mirar la realidad de vez, de una manera muy realista, naturalista. Y para nosotros era importante que esta historia fuera vista también como un romance, como una fábula. Y también nosotros queríamos figurar, ilustrar una manera de decir lo que es que la realidad, el resto del mundo piensa de esas vidas. Las vidas como las de los cristianos son de personas que se van por la vida y no dejan nada a no ser unos pocos registros en documentos, en cosas de oficio, historias, las cosas que sus nombres, sus memorias, sus firmas se pasan, se van. Y era importante decir que a veces cosas que son tratadas y vistas como casi nada, las firmas, las letras, las memorias de esas personas son muy grandes. Entonces era importante dejar ver al espectador que una cosa que se encuentra, un cuaderno cualquier, abajo de un periódico, puede esconder un mundo y una vida muy grande. Yo creo que todo depende de cómo se cuentan las historias, ¿sabes? Porque tenemos una historia oficial que ha elegido algunos temas y personajes que probablemente interesan a ciertas personas. Y nosotros es un poco tenemos la intención de inventar una nueva historia, y para eso hay que coger y hay que olhar para los acontecimientos y darles una nueva escala, una nueva proporción. Entonces, Cristiano a veces nos cuenta cosas que son muy pequeñas, mas de la manera como cuenta nos hace pensar que en verdad estas cosas son grandes y efectivamente son. Entonces es un problema de mirada y como cada uno cuenta su propia historia. Entonces, para nosotros es una antihistoria o una nueva forma de proponer una historia que pueda incorporar estas vidas y estos elementos en su grandeza,
Y algo que me ha interesado mucho en vuestra película es que no es a menudo en el cine que se filma el mundo del trabajo. Y aunque aquí pasamos de medios laborales muy diferentes, ¿no? Pero hay siempre planos muy cortos en las películas cuando se trata de fábricas o de mostrar el trabajo laboral, manual. Y ahí habéis tomado vuestro tiempo para mostrar bien cuáles son las condiciones de trabajo y cuáles son los encuentros de este hombre, ¿no? Porque todo este viaje está marcado por encuentros. Sí, para nosotros era importante encontrar esta medida de cuánto tiempo nos podemos demorar en cada parte de su vida sin ser demasiado rápido para que las cosas se queden muy indistintas y como si fuera solamente una colección de memorias y todas son iguales. Y cuánto tiempo tenemos que detenerse en cada momento para que nosotros podamos aprofundarnos y quedarnos sensibilizados y la película emocionar y, en fin, sí, hacer una película tocante de alguna manera. Entonces, fue muy difícil y solo en el montaje yo creo que nosotros encontramos esta medida más cierta, pero para nosotros no era una cuestión de solamente pasar muy rápido y todavía en el trabajo nosotros nos queríamos detener de cierto, porque era importante mostrar esto con verdad y con importancia. Es solo que nosotros nos percibimos cuando hacemos el film. El Brasil ainda no había hecho, el golpe político ainda no había acontecido, pero nosotros percebemos que para la izquierda mundial o la izquierda brasileña, el trabajador dejó en el fin de los años 80, por ahí, de ser una figura importante, de ser una figura sobre la cual deberíamos pensar como las personas que en realidad están haciendo la sociedad, están viviendo de manera más profunda la imposición del neoliberalismo, en el sentido que están del lado de la producción, de este régimen de producción que individualiza a los individuos. Entonces, para nosotros había esta percepción en este momento de una incomprensión de la clase media y los trabajadores de las clases populares, que se refletía políticamente en escollas que hasta hoy no comprendemos. Entonces, para nosotros era importante se aproximar de este universo, porque hay algo que se pasa, no solo en Brasil, pero en Estados Unidos, en Europa, que hay que ver con una incomprensión de estas posiciones. Y nosotros creemos que esto es un poco porque obviamos, porque esquecemos de comprender el papel social. En Brasil, principalmente porque creíamos que la cuestión trabajadora estaba como resolvida na medida en que estaba en el poder. Entonces era algo muy fuerte para nosotros, una necesidad de refletir sobre esas cuestiones sociales. En todo caso, esa mirada sobre el desencanto que refleja el personaje protagonista, sobre el desencanto del neoliberalismo actual en Brasil, es algo muy universal, ¿no? Yo creo que ayer en el coloquio ya tuvisteis un ejemplo del eco que puede tener, porque la precariedad es un tema hoy universal en Europa, aunque aquí la clase obrera industrial ha prácticamente desaparecido, pero bueno, la siderurgia está en Brasil, está en India. Sí, sin dudas, porque nosotros tenemos la certeza que la película habla de una situación muy clara en Brasil actual, pero también es universal, porque lo que está diciendo en raíz, la base de su historia, no es acerca de las cosas que se pasan en Brasil hoy, y ni todavía las cosas que se pasaron en Brasil en los últimos 10 años. El fondo de la historia de Cristiano y la que une a las otras historias de trabajadores en todo el mundo es que la película dice de cómo es la vida cuando toda la experiencia vital está sumisa al mercado y al financiero en cuanto a idea, en cuanto a cuestión. Porque a partir del momento que todo
el trabajo no es más una realización personal, solo simplemente una parte de un engranaje muy mayor, y que solamente tiene como fin una reproducción de divisas y de dinero para las personas que ya detienen dinero. Las cosas se quedan muy sin sentido y lo que resta, lo que sobra al trabajador es solitud, porque no existe nada que compense en la vida social. No hay sindicatos, no hay una agremiación, nada que consiga prometer al trabajador que se puede compartir su experiencia y el trabajo sea visto como algo parte de construir algo mayor, una otra sociedad, una otra mirada, de nada. Entonces, yo creo que ese es el fondo de la película, esto que une la historia de Cristiano con otras historias también. Pero en Brasil nosotros tenemos una cosa un poco más particular porque nosotros vivimos ese proceso con un partido de trabajadores al poder. Es muy extraño que justamente cuando el Partido de los Trabajadores esté en poder, la conciencia del trabajador se va a casi nada. Porque la medida de inclusión social del Partido de los Trabajadores fue a integrar los pobres y los trabajadores al mundo de consumo. Y el consumo se tuvo como una reflexión inmediata, la disminución de conciencia y de senso de colectividad. Entonces, llegamos al casi absurdo de la última elección municipal, la mayor ciudad de Brasil, São Paulo, ser gobernada por un sujeto que es un multimillonario, que se presentó como un trabajador en su campaña y ganó el 60% de los de aprobación. Es increíble que la persona, si miras, ves que no trabajó nada, ni un día en su vida, no es posible. Pero si muestra como un trabajador, las personas le acreditan, porque en Brasil el trabajador ya no sabe lo que es ser trabajador. Es que hay algo también que es como este tipo se vende a través de una idea que afirma ainda más la individualidad, que es la idea de meritocracia, que solo aquellos que son los más competentes van a llegar a ser ricos, que es una idea muy americana, pero también mundial, que es decir, si trabajas mucho, vas a llegar. Esto es la mayor mentira del neoliberalismo, porque la gente que más trabaja nunca llega, o si llega en algún momento van a retirar, van a perder. Entonces no es como una competencia, no es un juego de fútbol, es más como un juego de azar. Entonces, si tienes suerte, vas a acontecer, pero si no tiene, no vas a tener nada por más que trabaje. Y sobre todo en Brasil, como aquí en España o en toda Europa, nos venden el crecimiento económico como la panacea universal, pero el crecimiento económico se hace sobre la base de la precariedad y de la miseria de la población también. En efecto, vamos a acabar una nota más optimista, que es la música de la película. Sí. La música de la película me ha encantado porque va puntuando, precisamente habéis utilizado el folk americano que cuenta las historias de la lucha obrera en América, pero también la música del Sertão. ¿Cómo ha sido ese trabajo con la música? Sí, para nosotros la música en nuestra película tiene dos, vamos a decir, caminos. Hay una de las canciones que nosotros elegimos y en el montaje nos ponemos en la película y hicimos un diálogo entre estas canciones y la película que hicimos y nuestras imágenes, y canciones que fueron apareciendo mientras nuestro proceso y que vinieron de los actores, de las personas que grabábamos. Por ejemplo, la música que los obreros cantan en aquella obra rodoviaria, que ellos mismos eligieron esta canción. Nosotros solo ponemos a escena, decimos a las personas lo que queríamos, decimos, este es un momento de diversión, canten. Y el tipo que tiene el violón, la guitarra, se puso a tocar y todas las personas la conocían, la canción. Entonces la escena se pasó, aconteció en nuestra frente. Pero este trabajo que estás mencionando de elegir Townes Van Zandt, de otras canciones que ponimos en el montaje, tiene que ver con esto, que una manera de decir que nuestra historia también puede ser universal y de decir que el universo también puede ser brasileño. Es como decirse que Townes Van Zandt, el folk americano, con todas sus canciones, no solo tiene que ver con el sertão y con el interior de Brasil, pero el sertão y el interior de Brasil también tiene que ver con el Texas.
porque la base, la experiencia y la experiencia de vida es la misma. Son canciones de viajeros, de personas que tienen que irse de lugar a lugar, que tienen que irse en busca de algo que haga sentido en su vida, sea un trabajo, un amor, una memoria. Y para nosotros era muy importante mostrar que esta conexión no podría ser solo en nivel geográfico, pero también en nivel de sentimiento. Y nosotros encontrábamos el sentimiento de cristiano en otros lugares, en otras canciones del mundo. Nosotros hablamos de historia y para nosotros tenemos esa percepción en Brasil muy clara y queríamos hacer dialogar con otros países, que es que las canciones son la forma de escrita de la historia popular, de la gente, de la experiencia popular. Entonces, veíamos las canciones como inscripciones también de narrativas, de vivencias, de experiencias, porque si hay una historia del pueblo, esta historia está en las canciones, está en estas canciones, sean canciones regionales del interior de Brasil o Latinoamérica, o sea en el folk, o sea en el rap actualmente, o sea en el funk, o samba, no importa, sertanejo, que es un género muy fuerte en Brasil y que cuenta las historias del interior rural. Entonces, para nosotros había este lado de que son otras narrativas dentro de las narrativas con las cuales estas vidas se identifican, porque ellas no se identifican con las historias que nosotros contamos, que nosotros hemos aprendido a contar y hemos aprendido en la escuela. Entonces, hay que crear su propia historia. Nos hemos dejado una cosa de decir, es que el título Arabia se refiere a James Joyce, no es sobre el chiste árabe ese que hay en la película. Es un poco maluco porque creo que como empezamos a trabajar con Joyce, pero también con otros escritores brasileños en el sentido de pensar cómo se cuentan las historias del trabajo y de la gente pobre. Y Dublinenses es un poco un libro sobre esta forma de experiencias fuertes de gente muy simples. Entonces creo que Arabia es un poco más ese sentido de un poco hablábamos ayer, de la epifanía, de la revelación en la vida común. Viviendo nuestras vidas, a veces tenemos iluminaciones que nos hacen comprenderla mejor. Y creo que es un poco lo que queríamos decir empleando este título de Joyce. Pero ayer estábamos hablando de la relación de la broma con el título, y entonces una cosa también que era muy importante para nosotros se quedó un poco más clara, porque una de las cosas que nos gustaba de pensar en el título Arabia era que Arabia, así como la experiencia, la vida de cristiano, la conciencia que él va tomando a lo largo de su historia, nos parece como si fuera un otro lugar. Arabia era un lugar al cual no llegamos, pero tal vez queramos o deseamos llegar. Y nosotros cuando pensamos un poco en la broma, cuando los obreros de Brasil se caen del avión en Arabia o casi cerca de Arabia y se quedan muy sorpresos con la cantidad de arena y se quedan, sorpresos, tenemos mucho trabajo, es que para hacer cemento. Sí, nosotros regresamos un poco a este sentido de original para nosotros, íntimo del título, que si Arabia sí es un otro lugar, pero un lugar de mucho trabajo. El lugar idílico del trabajo es como un desierto lleno hay una inversión del idílico. Una última cosa, sí. Me estoy pasando un poco el tiempo, pero no importa. El lugar en que habéis rodado es un poco histórico, porque creo que fue ahí Orson Welles también. Sí. Ouro Preto es como... Fue una de las vilas más importantes del mundo en el siglo XVIII, porque en verdad era la vila más rica del mundo entero, porque era de donde los portugueses retiraron todo el oro brasileño, fue de Ouro Preto, era como la capital de Minas Gerais. Entonces es una ciudad que hay muchos monumentos históricos, que hay muchas iglesias, y mucha gente dice que se parece un poco con Porto y con otras ciudades europeas.
Entonces, nosotros queríamos hacer un filme ahí, pero decidimos, y hay una visualidad, una visibilidad muy asociada a Ouro Preto. Es una ciudad muy fotografada, muy filmada, muy vista. Entonces, se ve Ouro Preto, ya sabes qué ciudad es. Pero nosotros decidimos ambientar el film a 5 minutos del centro histórico, donde está esta fábrica. Y para nosotros parecía flagrante y muy grave esta contradicción, de que comprendíamos el ciclo del oro, el ciclo de la exploración como algo encerrado, cuando en realidad a 3, 4 minutos del centro de la vila, un proceso muy parecido con un proceso de exploración y de violación colonial se pasa ainda, pero con otras formas, con otras ideas, con otro vocabulario sobre todo, ¿sabes? Entonces, foi Orson Welles en los anos 40 ha ido a Ouro Preto porque le ha encantado. Y hay una chica, Laura Godoy, que ha hecho la pesquisa por nuestro filme, que está haciendo un filme sobre su pasaje. Muchas gracias a los dos por haber venido a estos encuentros. Nos despedimos ya. Vayan a ver esta película Arabia, de Afonso Ulloa y de Joao Dumans. E vamos a ver um extracto da película. Não lembro exatamente o momento em que eu soube que eu te amava. Só sei que vou te ver abrindo essa porta e vou continuar te amando. Continuo te desejando intensamente a cada palavra que escrevo, povoando o corpo dessa página que antes era branca e vazia. Porque eu te quero. E isso é algo extremamente simples.